Ok, amigos, este video va a tratar con del verbo to be. El verbo cero está en inglés, que viene siendo uno de los verbos, yo diría que es uno de los más importantes del idioma, porque este es un verbo que tiene muchas funciones. Primero, es un verbo que tiene función, tiene doble sentido, tiene dos significados, tiene ser o estar. Okay, I am, yo soy, o I am, yo estoy. Okay, o she is, ella es o está, tiene doble significado. Aparte de eso, es un verbo que se usa para, como verbo auxiliar. Es un verbo que se ocupa para los tiempos progresivos o continuos, como cuando estás usando la terminación endo o ando en español. Yo estoy comiendo, yo estoy hablando. Es lo mismo en inglés. En inglés se ocupa para asistir al verbo principal a transmitir su mensaje. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo estoy comiendo. De nuevo, aquí va de nuevo otra toma. El único verbo con el que tú puedes hacer preguntas en inglés es el verbo to be. Para mover tú un verbo al principio de la oración, cambiar su posición de estar en medio de la oración entre el sujeto y el predicado, lo mueves el verbo al principio de la oración, estás convirtiendo esa oración en una pregunta. Por ejemplo, si yo digo, José es my friend, José es mi amigo. Si yo quiero convertir esa pregunta, voy a hacer esto, voy a mover el verbo to be, de la forma del verbo to be que estamos usando, que en este caso sería es, al principio de la oración, y entonces diría esto, ¿es José my friend? Y eso ya se convierte en una pregunta. Estoy diciendo, José es mi amigo, y es el único verbo con que tú puedes hacer esto en inglés. Cuando veamos las secciones de las preguntas, va a haber otras maneras que tú puedes hacer preguntas, pero este es el único verbo principal, o sea, que tú puedes moverlo, manipularlo de esa manera y convertir lo, la oración de una oración afirmativa a una interrogativa. ¿Okay? Aparte de esto, bueno, el verbo to be es uno de los más irregulares, creo que es el más irregular que puedes haber, porque existen muchos cambios drásticos en su forma de ser escrita, de ser del to be, se puede ser el where, el was, el been, el is, el are, el was, ¿ok? Y ahorita aquí van a aparecer, entonces les voy a aparecer aquí en su pantalla las tres formas principales de cómo se conjuga el verbo. En el presente, I am, yo soy o estoy. You are, tú eres, tú estás. He, she, and it is. Para ellos, esos tres, los singulares presentes, lleva la S. ¿Recuerden el verbo que lleva la S? Bueno, aquí lo lleva, pero es is. She is, ella eso está. He is, o eso está. ¿Ok? Para los plurales en singular, en presente, perdón, van a ser are. You are, we are, and they are. Eso es el tiempo presente. Para el pasado, vamos a hablar. El pasado es I was, you were, she was, he was, she was, and it was, we were, you were, and they were. So, en el pasado existen dos formas. El were se usa para los plurales y el is, o el was, perdón, se usa para los singulares. I was, you were. He, she, and it was. And we, they, we, you, and they is are. Esa es la forma del plural. Y para el futuro ya es esa forma sencilla. Bueno, ahí también tiene sus cambios. Bueno, I will be, you will be, they will be. Es el be con el will enfrente, ¿ok? Ok. El verbo to be, aparte de eso, es considerado un verbo que une las cosas, ¿ok? El verbo to be se usa para enlazar cosas. Es la forma, la cosa, no indica acción, más bien une al sujeto, puede unir al sujeto con un adjetivo, con un sustantivo o con una frase preposicional. Por ejemplo, yo puedo decir, Mary is a doctor, que es una doctora. Mary es una doctora.
Mary es inteligente. Bueno, otra, parece tener problemas con el video, seguimos teniendo problemas con el video. Bueno, como iba diciendo, podemos decir que María es inteligente. Mary is intelligent. ¿Okay? O podemos decir, Mary is in the library. O sea, esa sería una frase preposicional, ¿ok? También podemos decir, John and Mike are teachers. John y Mike son maestros. John and Mike are hardworking. Son trabajadores, son muy trabajadores. Or Mike and Bob, Mike and John, Mike and Jack, Mike and John are at home. Esa es otra frase preposicional. Entonces, como vemos, el verbo se usa como verbo principal, su uso principal es un verbo que une. El sujeto lo puede unir con un adjetivo, un sustantivo o una frase profesional. También sirve para auxiliar, verbo auxiliar. Sirve para hacer las preguntas en inglés y sirve para los tiempos continuos de los tiempos progresivos en inglés. Tiempos continuos progresivos, depende en qué libro lo miren, tiene diferentes nombres. ¿Ok? Y es uno de los verbos más usados en inglés. Y es irregular hasta no más pedir. ¿Okay? Aquí ya aparecieron sus formas, diferentes formas. Estudienlas, memorícenlas. Por favor, no quiero oír que me digan you is o you was. No, cada pronombre tiene su propia forma del verbo to be. Úsenla, memorícenla, porque eso es muy importante más adelante, ¿ok? Dudas, preguntas, mándenlas, por favor. Si les gusta este video, denle like y suscríbanse, por favor, ¿ok? Este es el tercer video de los verbos, de la parte de los verbos de la gramática que estamos viendo. Faltan los verbos frasales, los verbos auxiliares modales y una que otra cosa más, ¿ok? Aquí nos vemos hasta el próximo video. Hasta pronto. Estudien y suscríbanse. Nos vemos.